Bueno, estamos en la continuación de los pozos de tirador utilizados por los paracaidistas americanos. En este caso tenemos un pozo de tirador para una ametralladora Browning de calibre 30, una ametralladora con una cadencia de tiro inferior a las alemanas, pero aproximadamente unos 850 disparos por minuto, algo que prácticamente es imposible porque realmente los cartuchos que lleva cada cinta son 250, entonces entre que cambias cinta y demás es prácticamente imposible conseguir la cadencia que tiene. Es un arma utilizada para defender posiciones principalmente, para cubrir a la infantería cuando realiza algún ataque. Un arma pesada que no saltaba con los paracaidistas. Este tipo de armas se lanzaban primero con una especie de contenedores o bidones que se tiraban en paracaídas, donde venían morteros, lanzagranadas, munición, ametralladoras, equipo pesado que luego se recogía en puntos de encuentro. Aparte de esta ametralladora, dentro del pozo de tirador solía haber otros 2 hombres. Cada lata de munición suele pesar aproximadamente 5 kilos. El amunicionador llevaba una lata de munición y llevaba el trípode también. La ametralladora la llevaba el tirador. Entonces el otro hombre que estaba también llevaba más munición y realmente tenían mucho peso en el equipo para poder moverse. Un equipo muy pesado, por eso siempre tenía que haber sobre 3 hombres. Después de esto, cada uno tenía su propia arma personal. En este caso tenemos un Colt 1911, muy utilizado, una arma muy cómoda, de un calibre grande, un calibre alto, 45, y que los americanos utilizaron muchísimo, en todas las guerras prácticamente. Y como fusil, lo que explicó mi compañero, se usaban carabinas, pero también se usaba este fusil M1 Garand, calibre 30, uno de los primeros fusiles que utilizaron la retrocarga del gas de los propios cartuchos para eliminar la palanca de carga que utilizaban otros rifles tipo Mauser o tipo Mosin Nagant. Aprovechando el empuje de los gases, la bala que expulsaba introducía una bala nueva y podía realizar hasta 8 disparos. Cuando faltaba un disparo para acabar el cargador, saltaba el portabalas y sonaba un clink. Ese clink a veces delataba a los americanos, porque los alemanes que estaban siempre muy cerca en esta guerra de Normandía, guerra de Bocage, siempre que oían ese clink sabían que el americano tenía que recargar. Entonces tenían un tiempo para poder intentar abatirlo. Era una ventaja, pero ese clink también a veces era un defecto. Y luego, normalmente, al ser guerras como esta, en que estaban muy cerca unos de otros, también utilizaban mucho la bayoneta. La verdad es que las contiendas como estas, tener un arma que está a casi 2 metros de ti, peleándote entre matorrales y entre murias y bocaje, es una ventaja grande. Muchas veces la utilizaban en combate cuerpo a cuerpo también. Y esto es lo que había más o menos en un pozo de tirador. Una vida nada cómoda, un pozo que igual se hacía por la mañana, si se retiraba el enemigo tenían que marchar y volver a hacerlo en otro sitio, mucha humedad, el clima francés de Normandía, agua, barro, no eran condiciones fáciles para esta gente. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.